Dios te bendiga en esta preciosa noche del jueves, en el cual tenemos la oportunidad de compartir a través de los medios sociales, a través de Facebook, en vivo o en diferido, la oportunidad que tenemos de escudriñar, de aprender de la palabra del Señor y poder tener la bendición de contar con la revelación a nuestra vida, a manera que nos ayude a continuar en el camino de perseverar como cristianos en un mundo que necesita cada vez más que haya luz en medio de las tinieblas. Así que te doy las gracias por conectarte a esta hora conmigo, y de igual manera, si lo estás viendo en diferido, te doy las gracias por sacar este tiempo y que podamos compartir juntos lo que tiene la palabra del Señor para cada una de nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Siempre hay bendición especial cuando tenemos la oportunidad de leer la palabra, de estudiarla, de ver qué aplicaciones tiene para nuestra vida. Pues la palabra es lámpara a nuestros pies. Así que en medio de toda esta sociedad que tanta oscuridad tiene, necesitamos definitivamente, como diríamos jocosamente, el flashlight, la luz potente que nos guíe en nuestros pasos, y esa luz es la luz del Señor. Así que en esta noche quería tener la oportunidad de compartir con ustedes lo que ha venido pasando, ¿verdad?, durante la semana y que he podido ver en las redes sociales. Y eso me recordó a un escrito que había hecho anteriormente a principios de este año. Porque nosotros estamos viendo desafortunadamente un tiempo en el cual cada vez necesitamos agarrarnos de la palabra del Señor. Cada vez necesitamos estar mayor tiempo en revelación con ese Espíritu Santo que nos ayuda a entender su palabra. Así que antes de comenzar, como siempre hago con ustedes los jueves, permíteme orar porque esta palabra se deposita en tu corazón de manera especial y porque el Señor nos ilumine a todos en esta hora. Padre Santo, te doy gracias por la oportunidad que tengo de compartir con mis consiervos y mis consiervas, Señor, la palabra que has puesto en mi corazón para esta noche, Señor, la revelación que has puesto para que sea compartida, Señor, para que crezcamos juntos en la fe, Señor. Necesitamos alimentar nuestra fe y eso lo hacemos, Señor, mediante escuchar palabra de Dios. Mientras más escuchamos tu palabra, mientras más leemos tu palabra, mientras más nos metemos contigo, Señor, más ayuda vamos a tener para enfrentar las distintas situaciones que tenemos en este mundo. Te pido, Señor, que te glorifiques de manera especial y hables a cada corazón de la manera individual que solo tú sabes hacerlo, como un Dios omnisciente y omnipotente, Señor. Bendice a las familias, bendice a cada una de las vidas que estará conectándose, Señor. Que tu palabra pueda ser entendida, porque tu palabra es necesaria para poder continuar, porque más allá que palabra, Señor, es el poder que pones detrás de la palabra. Que tu Espíritu Santo revele a Cristo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. La publicación que estaba hablándoles al principio es una publicación que yo vi en la semana en Facebook, en donde había una joven con una pancarta que decía: mantengan a Dios fuera de California. Y eso me llevó a pensar en el libre albedrío. Yo creo que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de decidir dónde quiere poner su mirada, cuál es el camino que quiere escoger, y de igual manera cuáles son las maneras ¿verdad?, cuál va a ser la forma en la que va a manejar las consecuencias de sus actos. Y leyendo un libro que pude completar la semana pasada, decía algo bien interesante, y es que Jesús no obligó a nadie a seguirlo. Él se presentó y le presentó la oportunidad a cada quien. Y nosotros no podemos obligar a nadie como cristianos a creer en Dios o a seguirle. Nuestro trabajo está en proclamar su palabra. Nuestro trabajo está en ser colaboradores de esparcir las buenas nuevas de salvación con otros. Pero para eso, y para nosotros poder tener el testimonio que nos lleve a que podamos compartir esa palabra, debemos conocer el temor reverente, el temor que debemos tener hacia el Señor. Pero
¿qué en realidad significa temer a Dios? Temer a Dios lo podemos ver en diferentes maneras. Y hay gente que puede verlo como que hay que tenerle miedo al Señor porque Él es fuego consumidor. Y hay quien lo puede ver desde otra perspectiva. Hay un episodio que yo hace un tiempito atrás grabé en mi audio podcast que se llama Bite de Fe. Si no lo has escuchado, te invito a que lo puedas buscar en Spotify y en Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita. En donde titulé el mismo, ¿le temes a Dios o le tienes miedo? O más bien, ¿le tienes miedo a Dios o le temes a Él? Temer a Dios es la manera en la que se conjunta amor y esperanza. Deja de ser terror para pasar a ser una relación reverencial, en donde nos podemos relacionar con nuestro Padre Celestial como hijos suyos. Ahora bien, ¿cómo identificamos que una persona pueda estar mostrando temor a Dios? Una persona que muestra temor a Dios, pues demuestra un comportamiento, una actitud reverente que da testimonio de Él. Es aquella persona que puede guardar respeto, amor y se guarda para el Señor. Una persona que está en asombro, que tiene la gran impresión y vive maravillado de todas las proezas y las maravillas que tenemos en este mundo en agradecimiento a Dios, es una persona reverente al Señor. Pero, ¿en qué nos beneficia esto? ¿De qué manera podemos beneficiarnos de temer a Dios? El Salmo 25, en los versículos 11 y 15, nos van a dar unas pistas que nos van a ayudar acerca del temor a Dios y los beneficios de temerle. Dice la palabra en ese Salmo 25, los versículos 11 al 15, y voy a usar solamente esta porción. Ciertamente la Biblia tiene múltiples ejemplos sobre el beneficio de temer a Dios y cómo temer a Dios, pero voy a usar solamente esta porción. Dice el versículo 11 de ese capítulo 25, de los Salmos: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Esta es la palabra del Señor. Y ciertamente, el salmista aquí nos muestra unas pistas, unas claves que podemos adoptar en nuestro diario vivir sobre no solamente por qué temer a Dios, sino qué beneficios tenemos de temerle a Él. Y de inicio podemos ver que el versículo 11 nos presenta a un Dios en el cual nosotros podemos tener la oportunidad de llevar nuestras faltas, nuestras culpas, independientemente del tamaño cual sean. El propio salmista dice: perdonarás también mi pecado, que es grande. O sea, él reflexionó sobre lo que había acontecido en ese momento, lo que había sido su falta. Identificó que era grande. Probablemente a lo mejor era más grande de lo que él pensó, o a lo mejor más pequeña de lo que él la manifiesta. Pero independientemente de eso, hay un proceso en el cual nosotros podemos reflexionar acerca de lo que nos puede haber pasado, cómo pudimos haber tropezado, y de esa manera saber que al Dios que le servimos, independientemente de cuán grande sea, podemos ir a Él, porque su perdón va más allá de nuestra falta. Su perdón va más allá de lo que puede ser nuestra condición humana. Su perdón va más allá de lo que incluso nosotros podemos entender, porque su perdón va directamente dirigido hacia lo que es su amor por sí mismo hacia nosotros. Su misericordia no es negociable. Su misericordia nos da la oportunidad de ver que Dios tiene en su carácter poder perdonarnos a pesar de nosotros. Hay un comentario bíblico que leí de un comentarista bastante conocido, se llama Charles Spurgeon,
Y él pone una perspectiva que deberíamos considerar. Dios nos perdona no por quienes nosotros somos o por las obras que nosotros hacemos. Él lo hace para mostrar su gloria y sus atributos divinos. Entonces, ¿qué sucede? Eso nos da oportunidad a cualquiera de nosotros. Que no se trata de las obras que tengamos, el dinero que podamos ofrendar. No se trata de cuál es mi standing social. Dios abre la puerta para cualquier persona que desee buscar su perdón, no por nuestras condiciones, sino por amor a su nombre. Lo hace para mostrar su gloria en nosotros, para mostrarnos que su misericordia todavía nos alcanza independientemente de las circunstancias. Ahora bien, ese versículo 12 que leímos nos pone una pregunta fundamental. Y esa pregunta es, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Es una pregunta que, más que hacérnosla a nosotros, el salmista se la hace él mismo reflexionando. Y nosotros deberíamos reflexionar de qué manera nosotros podemos temer a Jehová de una manera en espíritu y en verdad. Nosotros para esta contestación podemos tener diferentes puntos de vista. Podemos unir todos esos puntos de vista y crear una gran respuesta teológica. Pero en palabras sencillas y en mi opinión, el hombre o la mujer que teme a Jehová se le conoce por el camino que escoge, por los frutos que da a otros y la manera en la que replica ese temor y ese amor de Dios en sus entornos, en su familia, en su vecindario, en su comunidad, en su trabajo, donde quiera que está, comparte ese temor a Dios, comparte ese amor, comparte esa esperanza. Es hacer extensivo a todos los lugares donde podamos estar lo que nosotros hemos creído y de la misericordia que nos ha alcanzado. Cabe destacar que en la versión más popular de la palabra de la Biblia, en la versión Reina Valera, lo hace en forma de pregunta. Sin embargo, en la versión del original en hebreo traducida en inglés, lo menciona de esta manera: Whoever fears the Lord, he shall be shown what path to choose. En otras palabras, cualquiera que teme al Señor, le será mostrado cuál camino escoger. Y de ahí entonces el versículo 12. Otro beneficio que tiene temer a Dios es que se nos va a mostrar el camino que debemos escoger. Comencé conversando con ustedes de que tenemos cada cual libre albedrío. Y esa joven decidió escribir en una pancarta: por favor, mantengan a Dios fuera de California. Y eso es una decisión la cual ella tiene. Y tiene todo el respeto de cualquier persona porque ese es su libre albedrío. Pero cuando Dios santifica un corazón, ilumina su mente. Nosotros podemos escoger el camino que deseemos, tomar las decisiones que querramos, pero siempre vamos a poder hallar misericordia cuando es Dios quien dirige nuestras decisiones, quien nos muestra cuál es el camino a seguir. Porque a lo mejor nosotros podemos estar pensando que el camino en el que estamos decidiendo es bueno, y puede serlo, pero Dios nos lleva a mostrarnos un camino que es mejor. Él hace en nosotros que nuestro libre albedrío se convierta en su buena voluntad. Entonces, hay personas que pueden pensar que este asunto de tener libre albedrío o de someter su voluntad al Señor nos pone en una camisa de fuerza. Sin embargo, no es así. Todos tenemos la decisión todos los días de qué hacemos con nuestra vida. Lo que estamos hablando es que si tú permites que el Señor entre en tu mente y en tu corazón, Él va a transformar tus pensamientos y te va a dar una oportunidad de poder ver más allá de lo que estás viendo. Posiblemente estás viendo una necesidad económica. Posiblemente estás viendo un proceso de enfermedad. Posiblemente estás viendo problemas en tu trabajo. Posiblemente estás viendo problemas en tu entorno de comunidad. Y puedes hacerte múltiples preguntas al respecto. Pero te puedo asegurar que una vez el Señor entre en tu corazón, te muestra cuál es el camino a seguir, cuáles son los pasos a los que debes dar. Y tú decides. No hay ninguna camisa de fuerza. Tú vas a decidir
Pero ese libre albedrío, convirtiéndose en la buena voluntad del Señor, te lleva a que puedas dar pasos firmes y seguros por los caminos de buenas obras que el Señor ha preparado de antemano para ti y para mí. No tengas miedo en esto, porque Dios no va a violar tu capacidad de tomar decisiones. Por eso es que Él deja en nuestras manos muchas de las cosas que escogemos. Sin embargo, nos puede dar la dirección para que escojamos que esas decisiones glorifiquen su nombre y sean agradables a Él. Todos nosotros vamos a tener la oportunidad de ser mostrados a ese camino. Y Jesús lo dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Así lo dice el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que todos tenemos la oportunidad de ver cuál es ese camino al que podemos escoger, por dónde deberían ir nuestros pasos, ya que ninguno de nosotros irá al Padre si no es a través de Él. Otro de los beneficios que tiene temer al Señor es que podemos gozar de su bienestar. Esta traducción en realidad tiene otro significado en la versión original, y más bien se trata de que podemos descansar placenteramente y podemos hacerlo de manera confiada en el Señor en todo tiempo. Podemos mantenernos contentos y de buen ánimo porque sabemos que las decisiones y elecciones que hemos hecho van conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, el que teme a Dios realmente no debería de temer cosa alguna. Y eso es bien difícil porque en nuestra humanidad hay cosas que nos van a causar temores por diferentes maneras. Porque vamos a coger un examen departamental, porque vamos a enfrentar una entrevista de empleo, porque probablemente en nuestro trabajo han hecho un anuncio que hay algún cierre y todas esas cosas nos van a causar temor. Sin embargo, nosotros podemos enfrentar esos temores por medio de la mano del Señor y conforme con su misericordia. Es decir, que la palabra que aparece en el Salmo 34:4 se manifiesta en nuestra vida porque podemos buscar a Jehová. Él nos va a escuchar y nos va a librar de todos los temores. Esa palabra dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Nosotros podemos tener abundancia, podemos tener escasez, podemos tener salud, podemos tener enfermedad. Pero en todos los escenarios podemos tener contentamiento en el Señor. Así que no deberían ser las circunstancias los que determinan el corazón que teme a Dios y que es agradecido. Porque una de las palabras más populares o de los versículos más populares que podemos recordar es el Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces eso se convierte en una consigna de pompones y de aliento para muchas personas. Pero en el contexto en el que el apóstol Pablo menciona eso, cuando uno lo estudia, se mete en una profundidad de que independientemente de todas las circunstancias que ese hombre pasó, él pudo identificar que todo lo podía en Cristo porque Cristo lo fortalecía. Así que no dejes que las circunstancias a tu alrededor determinen si tú vas a escoger temer a Dios o no vas a escoger hacerlo. Porque en todo tiempo el Señor es fiel. En todo tiempo Él es real. Y Él es bueno y para siempre es su misericordia. Otro de los beneficios que tiene temer al Señor es que su descendencia heredará la tierra. Aquel que teme a Jehová traspasa ese amor y esperanza a los suyos, especialmente a sus hijos. Nosotros pasamos de poder pensar en herencias económicas, en propiedades que vamos a dejar o en todas las cosas materiales, seguros de vida, etcétera. Cuando pensamos en la herencia que van a tener nuestros hijos. Sin embargo, la mejor herencia que podemos dejarle, la mayor herencia que podemos dejarle, es ese temor, ese amor y esa esperanza en sus corazones acerca del Señor. Pero nuestros hijos tienen que ver nuestro modelo. Ellos heredarán el temor a Dios cuando vean el modelo en nosotros como padres. ¿Y cómo podemos lograr hacer eso?
Pues otro de los beneficios es logrando tener una comunión íntima con el Señor. Eso está en el versículo 14. La palabra comunión aquí, en la versión en inglés de lo que es la Biblia King James, lo menciona como un secreto. Pero ese secreto es el tipo de secreto que se comparte en una reunión íntima o una conversación familiar, solo que con el Señor. Si lo ponemos en un ejemplo, mi familia es una familia compuesta. Mi esposa y yo venimos de matrimonio de nuestros respectivos divorcios y tenemos hijos por cada uno, ¿verdad? De nuestra parte. Yo tengo una excelente confianza con los hijos de mi esposa y mi esposa tiene una excelente confianza con mi hija, gracias a Dios. Sin embargo, van a haber conversaciones que se van a llevar a cabo entre ella y su hijo y entre mi hija y yo, que van a ser totalmente diferentes y con otro tono y con otra confianza. Esa es la confianza que el Señor nos da. Ese es el secreto que el Señor quiere revelarnos cuando nos sienta a la mesa, cuando nos permite tener una reunión íntima y una conversación familiar con Él. Y lo podemos lograr si podemos entrar en los procesos de oración profunda, donde el Señor se revela a nuestra vida por medio de los instrumentos que vaya a usar. La palabra de Dios, la revelación a través de un pastor de sana doctrina que predique la palabra en espíritu y en verdad. A veces por medio de una alabanza que adora al Señor. Lo cierto es que a veces una mente carnal no puede llegar a este entendimiento. Por eso es que la palabra en Romanos 12:2 nos motiva, nos exhorta a que constantemente nosotros no nos conformemos a las modas de este tiempo, sino que transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento a través de la palabra del Señor lo que hay en nuestros corazones, lo que hay en nuestra mente. Y ese es el trabajo de la palabra de Dios como esa agua que nos baña, que nos limpia, que nos purifica día tras día. Por último, el beneficio que podemos tener de temer al Señor es que vamos a conocer su pacto. El pacto que Dios ha hecho contigo y su familia te lo va a revelar. Se va a revelar en tu vida que puedes tener seguridad en Él, que su justicia será contigo, con tu familia y con los tuyos. Su gracia y su excelencia van a ser para ti y todos los que te rodean. La pregunta que probablemente a lo mejor te estás haciendo, ¿cuál es ese pacto? Hebreos capítulo 10, versículos 16 al 23. Dice la palabra del Señor: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con pura agua, con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Alabado sea el nombre del Señor. Así que tenemos esperanza de que ese pacto está establecido y Dios no es hombre ni hijo de hombre, no miente y no se arrepiente. Él no se acordará más de tu pecado ni de tu transgresión. Él ha puesto a su Hijo único por pacto, por sacrificio de su sangre, para que a través de esa fe en Él tú tengas oportunidad de entrar en su presencia, de llegar al lugar santísimo, de poder alabarle y glorificarle por la eternidad. Lo único que tienes que hacer es acercarte con un corazón sincero, traer las cosas tal como las tienes. Aquí estoy, aquí está mi corazón, aquí está todo lo que tengo. Y en esa manera
tú tendrás la oportunidad de que tu corazón también sea lavado por la sangre de Cristo, que pueda ser también purificado por el agua de su palabra. Y tendrás la esperanza de que vendrá el día en que sonarán las trompetas, y cuando llegue ese momento, los muertos en Cristo resucitarán y los demás seremos transformados en cuerpos celestes, arrebatados de este lugar para ir al lugar en donde somos ciudadanos, que es en los cielos, en la morada celestial del Señor. Para finalizar, me gustaría que regresáramos a ese Salmo 25 y veamos un asunto bien interesante que se da en esa porción del 11 al 15. Y en esa porción en particular, el salmista comienza reconociendo la misericordia de Dios, sabiendo que por amor a su nombre es que perdona nuestros pecados. Y haciendo el análisis, él ve cuán grande es ese pecado y que como quiera lo puede llevar delante del Señor. Así que no importa el tamaño de lo que hayas hecho o lo que sientas en tu corazón, la culpa que tengas, entrégala al Señor, llévala, abre tu boca, confiésale a Él lo que sientes, lo que tienes y lo que pasó. Ese es el primer paso que Él da en el versículo 11, en esa porción. Finaliza esa porción de lo que es el versículo 15, reconociendo que su mirada siempre está puesta en Jehová. Que es para nosotros en este tiempo Jesús, poner nuestra mirada en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Porque dice el salmista que aunque su mirada está en lo eterno, él reconoce que su humanidad está en esta tierra y que tendrá tentaciones. Esa es la red. Pero de cada una de esas tentaciones, el Señor lo sacará. Y hoy lo puede hacer contigo también. Así que reconozcamos que ciertamente en nuestra humanidad nuestros pies tienen que estar en esta tierra. Y tenemos que vivir con las circunstancias, retos y tentaciones de vivir en este planeta. De vivir en tu comunidad, de vivir con tu familia, de vivir con las condiciones de trabajo, con las condiciones económicas, con las condiciones de salud. Ante todas esas circunstancias, mantén tu mirada en el Señor. Mantén tu mirada en el Señor. Mantén tu mirada en el autor y consumador de tu fe. Mantener esa mirada puesta en el Señor va a cambiar la perspectiva de cualquier situación a la que puedas enfrentar. Y puedes estar confiado y seguro de que Él te sostiene con su diestra, de que no te va a dejar solo, de que no te abandonará y de que sus planes son siempre de bien para ti y los tuyos. Te doy las gracias por el tiempo que hemos compartido en esta noche. Si tienes alguna petición de oración, puedes escribirle en los comentarios. Nosotros tomamos este asunto bien en serio de orar por las peticiones de nuestros consiervos y consiervas, de nuestros hermanos y hermanas. Así que puedes poner tu petición de oración en los comentarios. Estaremos orando por ti. Saludamos a todos los que se han podido conectar conmigo en esta noche. Le doy las gracias a Dios por ese tiempo que nos has regalado. Y te exhorto a que le des like a la página de Byte de Fe. La compartas con otras personas a través de Facebook. También tenemos una página en Instagram y de igual manera en Twitter. Y bien importante, los lunes siempre publicamos lo que son nuestros Bytes de Fe para la gloria del Señor. Lo consigues en Spotify y lo consigues en Apple Podcast. Es un audio podcast en donde semanalmente compartimos la manera en la que Dios trabaja con diferentes situaciones cotidianas de una manera sencilla y directa al corazón de aquellos que nos comparten su tiempo y con quienes compartimos ya desde hace un año. Gracias al Señor, llevamos un año en el podcast. Así que deseo terminar en oración para que el Señor haya hablado a tu vida, haya hablado a tu corazón y te dé revelación sobre esta palabra, que la puedas escudriñar, que la puedas releer en tu casa, el Salmo 25, los versículos del 11 al 15, incluso
Aprovecha y lee el capítulo completo 25, pero específicamente esos versículos que hablan del temor de Dios y que el Señor hable a tu vida. Te doy gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que me das de manera virtual, de manera cibernética, de llegar a diferentes corazones. Señor, es un privilegio que no merezco, pero que tú permites, Señor, que suceda para que tu reino sea expandido. Y te doy las gracias por utilizarme como colaborador tuyo, Señor. Habrán corazones en los que se habrá sembrado la palabra, otros a los cuales les será regada la palabra, Señor, porque independientemente sea sembrada o regada por esta oportunidad que hemos tenido esta noche, eres tú, mi Dios, quien pone el crecimiento en el corazón de cada uno de las personas que vayan a ser tocadas por esta palabra. Yo te pido, Señor, de que tú derrames bendición especial, que tú te reveles a través de lo que hemos manifestado, Señor, que sea tu Espíritu Santo llevando a convencimiento de que tenemos oportunidad en Cristo Jesús. Que en lugar de que nuestro pecado nos lleve lejos de ti, que sea una oportunidad para acercarnos más a ti, para poder ver tu misericordia, obrar en nuestra vida y saber y entender que tú coges nuestros pecados, los echas en el fondo de la mar y nunca más te acuerdas de ellos, Señor. Bendice a todos y cada uno en esta noche, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Será hasta el próximo jueves. Hasta la próxima.